Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos esta hermosa prenda, es un cardigan o una chaqueta con botones, realizada a 2 agujas. Para tejer mi cardigan para talle XL, usé 485 gramos de esta lana. Este es el artículo. Vamos a necesitar para tejer la prenda agujas número 3,5. Estoy tejiendo con agujas circulares, para mí son mucho más cómodas. Para tejer la parte de los puños podemos usar agujas del mismo tamaño o aguja, en mi caso estoy usando la número 2,75. Los botones, tijera, aguja crochet para esconder los restos de lana después y cinta métrica para tomar las medidas. Vamos a usar también algunos marcadores, pueden ser marcadores de plástico o estos que me encantan son marcadores de gomita. Como es un modelo muy básico de tejer, en este tutorial estoy explicando paso a paso cómo se hace, pero después cuántos puntos tienen que montar para cada talle, ¿no? Y por ejemplo el largo de la manga, por ahí van a tejer 40 centímetros o menos, depende, bueno, de la altura de la persona y las medidas. Y lo mismo, por ejemplo, aquí nosotros, para saber dónde empezamos a tejer la manga, podemos ir probando la prenda y ver si queremos la manga más ancha o más angosta, ¿verdad? También el largo de la prenda, el ancho, todo eso lo van a ir viendo ustedes de acuerdo al talle de cada uno. También una sugerencia: si tienen una prenda parecida que le va bien, pueden tomar centímetro y tomar las medidas de esta prenda que tienen ya en su placar. Tejer una muestra de tensión y ver cuántos puntos tiene que montar de acuerdo a la tensión de tejido con la que tejen, número de agujas, el grosor de lana y todo eso. La parte de la espalda, el ancho en mi caso mide aquí 63 centímetros. Empecé a tejer montando 113 puntos, tejí elástico 1 por 1, punto derecho, punto revés. Aquí quería que la parte de la espalda sea un poquito más baja que la parte de adelante, por eso tejí algunas vueltas acortadas. Este es el centro de la espalda, ¿no? Nosotros tejemos hasta aquí, volvemos, tejemos hasta aquí, tejemos hasta aquí, hasta aquí, y de esta forma agregué un par de centímetros más para el largo de la espalda. Después empecé a tejer con este hermoso punto que ya les voy a enseñar cómo se hace, punto estrellado. Teje todo recto a la altura de, desde aquí, 39 centímetros. Aquí puse el marcador donde voy a empezar a montar los puntos para la manga, que aquí nosotros tenemos este motivo, pero agregué 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en total, de un lado y de otro lado, para mejor caída de la manga. De otro lado hice lo mismo, agregar puntos. Después, para la parte de los hombros, realicé disminuciones cada 4 vueltas. Tejemos 4 vueltas, perdón, cerramos 4 puntos, sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta. De este lado cerramos 4 puntos y así cerrando 4, 4, 4, 4, 4. Después de cerrar estos 4 puntos, dividimos por la mitad la parte derecha y izquierda para poder realizar aquí el escote. Para el escote también, aquí tenemos cerrados 10 puntos, 2, 2 y 2. De este lado 9, 2, 2 y 2. Y vemos cómo tejer la parte delantera. El ancho
aquí 35 centímetros. La parte delantera va a ser un poquito más ancha que de la espalda porque aquí agregamos este borde. Tengo igual cantidad de puntos que de la espalda, o sea, espalda dividimos por 2, igual cantidad de puntos, pero más estoy agregando los puntos para el borde. Esta es la segunda parte. Vamos a tomar la medida más o menos en centímetros. ¿Cuánto es el ancho? Aquí 67 centímetros, un poquito más ancha porque nosotros tenemos este borde. ¿Cómo empezamos a tejer? La tejí por partes, una parte con ojales y otra sin ojales, obviamente, porque voy a coser los botones. Aquí adelante se ve así esto, no me entra todo en la cámara, pero bueno, espero que esto se entienda. Aquí escote en V, el último ojal queda por aquí, y aquí el borde, miren cómo lo hacemos. Cerramos la parte de los hombros, pero seguimos tejiendo esta parte para poder coserlo sobre el cuello de la parte de atrás, sobre el escote. Aquí tengo montados 75 puntos, 19 puntos más 1 para el borde, 54 puntos para mi motivo y un punto de borde. Lo mismo, tejemos elástico, si hace falta tejemos vueltas acortadas, voy a mostrar cómo se hacen. Aquí también tengo muchas vueltas acortadas porque bueno, así me resulta. Quiere decir que por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí de este lado hasta aquí hay 14 vueltas más que de este lado, ¿lo pueden creer? Porque este es el borde doble. Después seguí tejiendo todo recto, 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 y aquí empecé a realizar las disminuciones que están marcadas con color rosa, disminuciones para el escote. Los realicé tejiendo 4 puntos juntos al derecho, o sea, de 4 puntos tejemos un punto, y así cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada 6 motivos hacemos esta disminución, cada 6 motivos disminución. ¿Cuántos puntos hay que disminuir en total? Nosotros, por ejemplo, sobre la espalda cerramos 10, 2, 2 y 2, 16 puntos en total. Quiere decir que en la parte de adelante tengo que disminuir 16 puntos. Si nosotros tejemos 4 puntos juntos, de 4 puntos un punto, quiere decir que con cada disminución estoy disminuyendo 3 puntos. 3, 3, 3, ¿no? 5 veces de 3, 15 puntos. Se necesita 16, pero bueno, un punto lo dejamos. Lo voy a coser después aquí en la parte del escote. Estas gomitas celestes significan vueltas acortadas, o sea, aquí vuelta corta y después sigo tejiendo. Y estas gomitas amarillas significan que en estas vueltas tejí también vuelta cortada. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos busto, entonces siempre es conveniente, si así lo desea, tejer vueltas acortadas. Quiere decir que aquí hay 8 vueltas más
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que en la parte de la espalda. ¿Cómo se hacen las vueltas cortas? Nosotros tejemos el punto de borde, después tejemos un punto, tejemos hasta aquí, volvemos y de nuevo tejemos hasta aquí. Y así 4 veces, de un lado y de otro lado. Y como no, de este lado también, de la parte de la espalda, para la manga, ¿se acuerdan que nosotros agregamos puntos? Lo mismo hacemos de la parte de adelante. Aquí cerramos los puntos, cada 4 puntos. Cerramos 4, 4, 4, 4. Después esta parte tejemos más o menos, vamos a ver en centímetros. Por ahí lo voy a tener que destejer. Una vez que voy a empezar a coser, voy a ver si tejí demasiado o no. A ver, 17 centímetros más o menos, y dejé los puntos en suspenso porque lo voy a coser entre sí después. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo lo mismo de un lado y de otro lado, ¿no? Vueltas acortadas. Por eso en mi caso estoy colocando estas gomitas porque me parece muy fácil después tejer las dos partes iguales y no olvidarme de nada, porque aquí hay vueltas cortas, tenemos que tejer aquí el escote, tenemos que tejer vueltas cortas para la parte del busto, la sisa, después aquí tenemos que tejer, aumentar los puntos para la manga. Y para no olvidarnos de todo eso, bueno, elijan colores de gomitas o pueden ir anotando, no sé, cada uno tiene su técnica. Bien, entonces tejí las partes iguales. Después de tejer las dos partes delanteras, parte de la espalda, lo que voy a hacer es coser la parte de los hombros, de un lado de otro lado, aquí los hombros, y esta es el escote de la parte de la espalda. Voy a coser esta parte que tejimos de más, aquí de un lado, aquí de otro lado, y después a lo último de coser de un lado y de otro, voy a ver si me sobran vueltas, las voy a destejer y voy a coser aquí en el centro. Cómo tejer este hermoso punto estrellado. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más 2 puntos de borde, y a lo alto se repiten 4 vueltas. Hay una vuelta de inicio, la tejemos una sola vez al iniciar el tejido, porque este punto se está formando sobre el lado del revés. Voy a tejer 3 motivos, tengo 11 puntos montados. Empezamos por la vuelta número 1, perdón, sería la vuelta de inicio, vuelta número 0 la vamos a llamar. Tejemos con todos los puntos al derecho. Esta vuelta, como ya les dije, la tejemos una sola vez al iniciar el tejido. Vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto derecho, lazada, paso punto sin tejer, punto derecho, repito el motivo, derecho, lazada, paso punto sin tejer, derecho, tercer motivo, derecho, lazada, paso punto sin tejer, derecho, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, tejemos punto revés, lazada, paso este punto junto con lazada sin tejer, punto revés, repito el motivo, revés, lazada, paso estos dos puntos sin tejer, punto revés, último motivo, revés, lazada, paso 2 puntos sin tejer, punto al revés, punto de borde. En la vuelta número 3 tejemos punto derecho, la hebra delante de tejido, pasamos 3 puntos sin tejer,
punto derecho, repito el motivo, derecho, la hebra delante de tejido, paso 3 puntos sin tejer, punto derecho, tercer motivo, punto derecho, la hebra delante de tejido y paso estas dos lazadas junto con el punto sin tejer, punto derecho, punto de borde. Y en la vuelta número 4, punto de borde, tejemos punto revés, 3 puntos juntos al derecho, punto revés, repito el motivo, punto revés, 3 puntos juntos al derecho, punto revés, y último motivo, revés, 3 puntos juntos al derecho, punto revés, punto de borde. Y después repito estas 4 vueltas. En esta ocasión quiero explicarles cómo tejer un borde doble de un cardigan, por ejemplo, un chaleco, una chaqueta. Y estas gomitas, ¿qué significan? Significa que de este lado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 vueltas más, tejí vueltas acortadas que de este lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tejemos este borde doble, aquí hay un punto que pasamos sin tejer, por eso de este lado más cantidad de vueltas. ¿De qué depende cuántas vueltas hay que tejer o cada cuánto hay que tejer vuelta acortada? Depende de con qué punto vamos a tejer nuestra prenda. Aquí les traigo otro ejemplo. Miren, de este lado está tejido con este punto que no es punto liso, es un punto que, bueno, se achica, ¿no? El tejido. Y entonces aquí nada más que tejí una sola vuelta cortada. Voy a tejer ahora este punto, este borde. Primer punto paso sin tejer y hago lazada. Este va a ser punto de orillo, punto de borde. El punto que se nos presenta al derecho lo tejemos al derecho, y el punto que se presenta al revés lo pasamos sin tejer la hebra delante de tejido. Repito, derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, y así voy a tejer hasta el marcador que me indica cuando finaliza este borde doble. Cuando recién iniciamos en la primera vuelta simplemente tejemos punto derecho y punto revés, y después en todas las vueltas revés, paso sin tejer la hebra delante de tejido, punto derecho, lo tejemos al derecho. Aquí punto revés, paso sin tejer, derecho, punto revés. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay que tejer vuelta corta? Al colocar así las agujas no hay diferencia, o sea, hay muy poquita, de 1 milímetro diferencia de altura de este lado y del lado del borde. Por eso podemos tejer un par de vueltas y de nuevo vamos a fijarnos. ¿Ven? Si todavía recién hice una vuelta corta, entonces aquí cada 4 vueltas las estoy haciendo. ¿Ven? O sea, nosotros colocamos así. Ahora voy a tejer un par de vueltas más y les voy a mostrar. Tejí 4 vueltas más y ahora fíjense, estoy mostrando que ahora tenemos una diferencia entre esta parte, que es más cortita, y esta parte. Quiere decir que es la hora de tejer una vuelta corta. Aquí siempre tratamos de dejar punto revés antes del marcador, donde menos se notan las vueltas cortas. Revés y después derecho, revés, derecho, y así. Tejí hasta el marcador. Damos vuelta al tejido. Ahora introducimos la aguja derecha en este punto y voy a tirar la hebra hacia nosotros, ahí, hasta que se
tienen que obtenerse estos 2 puntos. Aquí ahora me toca pasar un punto sin tejer, la hebra delante de tejido, bien juntito, bien apretado, tirar bien la hebra. Y empezamos a tejer derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer, y así voy a tejer hasta finalizar la vuelta. En realidad, cuántas vueltas cortas hay que hacerlas, y si hay que hacerlas, todo depende del grosor de lana, del número de agujas, de cómo uno teje. La persona teje apretado o más flojito, y con qué punto tenemos la prenda. Aquí esta lazada y punto, tejemos este punto de borde, 2 puntos juntos. Primer punto, paso sin tejer y hago lazada. Yo así tejí este punto de borde. Entonces punto derecho, revés, paso sin tejer. Y ahora vamos a ver cómo seguimos. Derecho, revés, paso sin tejer, la hebra siempre delante de tejido. Revés. Aquí voy a colocar la gomita. Estas gomitas después la cortamos simplemente con la tijera, la sacamos. Sirven para tejer de otro lado igual, porque vamos a tejer de otro lado, y pueden ir anotando. Para mí, más visualmente, me queda mucho mejor esta técnica con las gomitas. Entonces punto derecho, paso, perdón, tejo al derecho. Voy a marcar que en esta vuelta hicimos la vuelta corta, y ahora me toca tejer punto revés. Aquí este punto que pasamos sin tejer al principio de la vuelta, ahora voy a tejer estos 2 puntos que en realidad es uno solo. Al revés, tomamos los puntos por detrás. Ahí. Paso el marcador y sigo tejiendo mi prenda. Y ahora resulta que las dos partes tienen la misma altura. La manga está tejida con agujas rectas, ida y vuelta. Falta realizar aquí la costura. La tejí realizando vueltas cortas para que siga la línea del hombro. Montamos los puntos para tejer la manga. Una vez montados los puntos, tejemos hasta el centro. Este es el centro, y tejemos 6 puntos más. Vuelvo 6 puntos. De aquí tejemos estos puntos, de aquí estos, y así cada vez tomamos 6, 6, 6, 6. Eso nos permite que la manga tenga muy buena caída. En centímetros son 46 centímetros, y aquí tengo 98 puntos montados. Se puede tejer manga recta, pero en mi caso decidí realizar disminuciones. No quiero manga tan ancha, y entre las disminuciones hay aproximadamente 6 centímetros y medio. O sea, quiere decir que aquí tejí 2 puntos juntos, de este lado lo mismo, 2 puntos juntos. Realizamos disminuciones hasta aquí. Estoy marcando, colocando las gomitas, los marcadores, o si no pueden anotar en qué vuelta hicieron la disminución para tejer la otra manga igual. Bueno, y después aquí voy a mostrar cómo tejer esta parte del puño. Desde este lugar donde está el marcador, sobre el lado derecho, vamos a empezar a subir los puntos. Ahí estamos, 1, 2, 3, 4. Para no hacer muchos nudos, voy a tejer unos puntos con lana doble y después separamos. 5, y bueno, y sigo subiendo hasta aquí. En mi caso 98 puntos. En la vuelta del lado del revés voy a tejer con todos los puntos al revés.
Y para que la manga no sea tan ancha, aquí en esta vuelta número 3 voy a hacer disminuciones. Voy a tejer punto de borde, 1, 2, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Repito, 1, 2, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Esta disminución de puntos me permite que la manga aquí en este lugar no tenga demasiados puntos. Y a partir de la vuelta número 4 empezamos a tejer nuestro motivo y realizamos vueltas cortas. Punto de borde, tejemos nuestro motivo, que sería punto derecho, lazada, punto sin tejer, paso punto sin tejer, punto derecho, y repito, derecho, lazada, paso punto sin tejer, derecho. Así tejo hasta el centro, aquí donde está el marcador, donde está la costura de los hombros. Después del marcador tejemos 6 puntos más. Voy a tejer, a ver, aquí derecho, derecho, pasamos punto sin tejer, derecho 1, derecho 2, paso punto sin tejer, serían 3, 4, 5, y aquí en vez de pasar punto sin tejer voy a tejerlo al derecho, porque vamos a dar vuelta y realizamos vuelta corta. Este punto paso sin tejer, voy a tirar la hebra hacia afuera y sigo tejiendo según nuestro diseño. Aquí sería punto revés, revés, lazada, paso 2 puntos sin tejer, revés, revés, lazada, paso 2 puntos sin tejer. Entonces aquí tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos vuelta al tejido. Este punto paso sin tejer, la hebra hacia nosotros, y aquí resultan este punto corto. Sigo tejiendo derecho, tejemos nuestro motivo, que ya sabemos cómo se teje. Tejimos toda la prenda y aquí derecho, derecho, vamos a llegar al punto este doble. Aquí voy a colocar el marcador y este punto derecho, derecho lo debería, bueno, pasar sin tejer, pero este es el punto corto, por eso la vuelta corta. Voy a tejer estos 2 puntos al revés y pasamos el marcador. Voy a tejer 6 puntos más. ¿Se entiende, no? Este es el centro, tejemos 6, 6, después 6, y así vamos a ir tomando todos los puntos hasta finalizar esta vuelta. Aquí me toca tejer 2 puntos al derecho, 1, 2, paso punto sin tejer, la hebra delante, 1, 2, paso punto sin tejer, la hebra adelante. Pero vamos a ver cuántos puntos tejimos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para incorporar este motivo, este punto lo voy a tejer al revés, porque tenemos que dar vuelta al tejido y seguir con vuelta corta. Este punto lo paso sin tejer, la hebra hacia adelante, y vamos a ver cómo tejemos estos puntos. Aquí sería derecho, derecho, derecho. Bueno, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés. Nada más que estamos incorporando nuestro diseño con vueltas cortas. Aquí
puntos al derecho, paso marcador, tejemos nuestro motivo, que como ya tejimos toda la prenda sabemos cómo es, podemos incorporarlo. Bueno, a ver aquí, punto revés, este punto es este punto doble de la vuelta corta, colocamos marcador y tejemos punto revés por detrás, así, y sabemos que así aquí hicimos la vuelta corta. Y ahora me toca tejer punto derecho, uno, dos puntos al revés, derecho, dos puntos al revés, damos vuelta al tejido y sigo realizando vueltas cortas. Aquí les muestro la manga que tejí. Miren, esta vuelta corta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Quiere decir que nosotros tejemos hasta aquí el centro, tomamos 6 puntos, volvemos 6, 12, 12, bueno, cada vez acercándonos hasta el borde. Después tejemos realizando disminuciones, tejemos el largo deseado. Para tejer la parte de los puños voy a utilizar aguja de menor tamaño, la número 2.75, y voy a disminuir los puntos. Voy a tejer una vuelta con disminuciones. Primer punto paso sin tejer y voy a tejer un punto al derecho, dos puntos juntos al derecho, repito, derecho, dos puntos juntos al derecho, así tejo hasta finalizar la vuelta y tejemos punto elástico, un punto al derecho, un punto al revés. En mi caso son 9 centímetros y después cerramos los puntos. Último faltaría realizar la costura de la manga y la parte delantera de la espalda. Por último quedaría coser los botones y nada más. Bueno, corazones, espero que les guste ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.